Tras el éxito de Matrix, hacer una trilogía parecía un triunfo asegurado. Tenían los mismos ingredientes, los mismos directores, los mismos actores, el mismo equipo de rodaje y los mismos colaboradores en preproducción y en postproducción. Solamente hacía falta darle al público más del universo Matrix. Y en verdad todos estábamos ansiosos de saber más, de conocer más, de ver qué se escondía tras la cortina. Así fue que los por entonces hermanos Wachowski se embarcaron en rodar la segunda y la tercera parte del tirón, y por tanto así aprovechar la cohesión que ello te da cuando narras un universo tan amplio y lleno de posibilidades. Sin embargo, algo se torció por el camino, y es que a fin de brindarnos más Matrix, ampliaron el espectro de todo aquello que nos iban a contar hasta el punto en que el tejido del propio universo ficticio no pudo aguantar la tensión. No se rompió, pues precisamente ello fue evitado por la cohesión antes mencionada que te da saber que todo está visto a través de una misma lente enverdecida, pero el tejido sí se distendió hasta perder su elasticidad y por tanto la capacidad de poder reflejar al público, pues resulta que el tamaño sí importa. Cuando comienza Matrix Reloaded, nos encontramos con una escena similar a la primera escena de la primera película. Estamos dentro de un ordenador, visionando el código como si fuésemos Neo, viendo los engranajes que subyacen tras la superficie. Pero en este caso, el código tiene un problema inherente a la propia visión del elegido, y es que ahora vamos a ser capaces de verlo todo. Esa es la declaración de intenciones que nos llega en la primera secuencia. Vamos a verle los entresijos a todo este mundo. La cuestión radica no ya en cuánto quiere el público saber, sino en cuánto hay que dejarle ver. Como seres humanos que somos, tenemos un deseo irrefrenable de conocerlo todo. Es esa curiosidad desatada la que nos ha puesto en el escalafón superior de la evolución, aunque a veces nos parezca que no somos más que un mero virus. Sin embargo, a diferencia de la realidad, en la ficción no siempre es buena idea que sepamos todo lo que sucede. Conocer demasiados detalles de una historia provocará la mayor parte de las veces que aquello que antes funcionaba, ahora ya no lo haga. Todo depende de las intenciones de la historia y de lo que ya sepamos de ella. En este caso ya hemos visto la primera película, la tenemos en nuestra mente, recordamos las sensaciones y en nuestro subconsciente yace todavía la pregunta: ¿qué es Matrix? Sí, es cierto, ya sabemos la respuesta, pero los primeros 30 minutos en que tuvimos contacto con este universo ficticio estuvieron completamente embebidos dentro de dicha pregunta. ¿Qué es Matrix? Era un misterio, y ya sabemos lo importante que son las primeras impresiones. Es por eso que cuando vemos Matrix Reloaded algo nos chirría, y es que no hay ninguna pregunta. Aunque nosotros tengamos muchas ansias de conocer más, nadie dentro de la película plantea ninguna pregunta y nada es presentado como un misterio. Recordemos, aquí hemos venido a verlo todo. Esto nos provoca una disonancia. Si la primera impresión que tuvimos con la primera película era el misterio, y si luego además el resto de la primera película estaba plagado de cosas extrañas y constantes descubrimientos como el tiempo bala, las centrales eléctricas o el aprendizaje instantáneo, cuando nos encontramos en la segunda película con tanta información entregada de una manera tan casual, surge en nosotros esa disonancia entre aquello que conocemos y queremos y lo nuevo que nos aturde, nos despista y finalmente nos desilusiona, puesto que como lo estamos viendo todo, no queda ningún misterio y por tanto no queda nada de la primera película. Todo lo dicho hasta el momento no es necesariamente algo malo, pero sí es un punto débil por el cual puede quebrar toda la historia si no se tiene cuidado. Y el problema es que no se tuvo cuidado. En su afán de contárnoslo todo, los hermanos Wachowski llegaron a meternos incluso en el mismísimo centro creativo de Matrix. La visita de Neo al arquitecto es un reflejo claro de lo que es esta película. Dejando a un lado la diarrea verbal del arquitecto, innecesariamente incomprensible, este personaje está ahí para decirnos toda la verdad. El problema es que nadie le ha preguntado nada. Simplemente los hermanos Wachowski, a través de este personaje, nos dicen que hubo 5 versiones de Matrix antes que esta, con sus correspondientes 5 elegidos. Pero es que no había ni el más mínimo indicio hasta ese momento de que podría haber habido otras versiones de Matrix.
Nos dan esa información porque sí, porque se les ha ocurrido que hubiese otros elegidos antes que Neo y como no supieron o no se tomaron la molestia de trabajar ese descubrimiento poco a poco a lo largo de la película, nos lo sueltan así de repente al final. Y esta información, aunque da un matiz interesante a todo el conflicto y al personaje de Neo, nos sobra. Ese matiz no es tan importante. Podría parecer que sí lo es, pues finalmente Neo, a diferencia de sus predecesores, elige el amor de Trinity antes que salvar a Sion, pero es que lo iba a elegir de todas formas. Es Neo, está enamorado de Trinity, está claro lo que va a elegir, más aún cuando elegir lo contrario significa la muerte de Trinity, y aún nos queda una película más por ver. Esta es la esencia del problema de Matrix Reloaded, el material sobrante. Estamos viendo una película para la cual sus creadores se inventaron una mitología, unos personajes y en definitiva un universo particularmente trabajado y lleno de detalles, y tuvieron que condensarlo todo en 2 horas, pues apenas podía quedar nada nuevo para la siguiente película que actuaría como tercer acto, y en la cual, por tanto, no se podría presentar ninguna novedad. Así que toda la ampliación que sufrió el universo de Matrix tuvo que verse embutida en muy poco tiempo, y ello dio lugar a lo contrario que tan bien manejaba la primera película. Dejemos a un lado las mentiras piadosas, el tamaño sí importa, pero solemos pensar que cuanto más grande mejor. Es un error que también cometieron los Wachowski, el tamaño debe ser el adecuado. Ampliar de manera tan drástica y dramática el universo de Matrix tuvo una consecuencia que si bien era de esperar, no supieron verla o evitarla. Al contar una historia grande necesitas espacio donde contarla. En el caso de la literatura necesitas páginas, en el caso del cine necesitas minutos, y sin embargo, aunque tengas el tiempo suficiente, corres el riesgo de perder el hilo. Si lo que vas a contar lo alargas durante mucho tiempo, acaba perdiendo fuerza. Para evitar que pierda fuerza, tienes que poblarlo de detalles, y al poblarlo de detalles acabas perdiendo concreción. En Matrix Reloaded, primero decidieron ampliar el universo desmesuradamente. Al hacerlo, se encontraron con que ya no podían contar una historia contenida, como en la primera película. Si has creado un universo tan rico es para aprovecharlo, así que decidieron sacarle partido. En segundo lugar, puesto que la historia iba a ser tan grande, hubo que contarla en 2 películas, pero es que además tuvieron que mostrar casi todas las novedades en Matrix Reloaded, como se ha dicho antes. Esto provocó un exceso de detalles en esta película, lo cual a su vez generó una pérdida de concreción. La falta de concreción tuvo un efecto indeseado, no solo al comparar Matrix Reloaded con Matrix, la cual era una película con un objetivo perfectamente definido y concreto, sino que dicha falta de concreción provocó una disipación de las ideas, de la trama, de los personajes y en general de todo, que los hermanos Wachowski se afanaron en ocultar y en luchar en contra de sus efectos nocivos. Pues la falta de concreción degenera aquello que quieres decir y lo convierte en un producto genérico más. La sensación que deja esta película tras verla es la de que hemos asistido a un gran espectáculo hecho con mucho oficio y mucho mimo, pero con un ideario genérico. Le falta concreción. Los efectos especiales, la fotografía, las coreografías, todo está muy bien hecho. Es una película buena en muchas facetas, pero el corazón de la película está distendido. No llega a romperse pues la ingente cantidad de filosofía, religión e ideas en general que nos lanzan los Wachowski nos cala hasta cierto punto más por exceso que por pericia. Pero es dicho exceso el que provoca que el tejido del núcleo mismo de lo que nos dicen se estire hasta llegar a tener pequeñas fisuras por las cuales escapa todo. El tamaño de todo lo que nos dicen provoca su desastre, pues ya no nos están contando nada concreto, sino un montón de ideas que hacen que nuestra capacidad de vernos reflejados en la historia y los personajes no sea suficientemente poderosa para aguantar tal dosis. El resultado, ya no nos vemos reflejados en Neo.